El capítulo 14 del Apocalipsis, del 1 al 16, nos habla del triunfo de la Iglesia de Dios. Este capítulo 14 se divide en tres partes. Note las cláusulas miré, vi, en los versículos 1, 6 y 14, las cuales indican el principio de los tres párrafos. Estas cláusulas miré y vi en los versículos 1, 6 y 14 indican estas cláusulas el principio de los tres párrafos. Párrafo número 1. La bendición de los redimidos, versículo 1 al 5. El primero de estos párrafos nos muestra al Cordero sobre el monte de Sión. Este es aquel Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1 nos dice esta frase, que no se mueve sino que permanece para siempre. Es el cielo, Hebreos 12, 22, porque leemos, y oyó una voz del cielo. Con el Cordero el apóstol ve a 144,000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este es el conjunto de los sellados del capítulo 7. En aquel capítulo, estos santos estaban todavía y que tienen el nombre de su Padre escrito en las frentes. Estos santos estaban todavía viviendo en la tierra, rodeados de enemigos. Aquí están gozándose de la gloria del cielo después del juicio final. Aunque el dragón ha hecho todo posible con el fin de hacerles infieles a su Señor, y aunque ha empleado a las dos bestias para que le ayuden, ni siquiera uno sale de los 144,000, está ausente cuando ya se pase lista. El apóstol oye un sonido procedente del cielo, los 144,000 cantan un cántico nuevo, es como río de muchas aguas. Piensen en las poderosas cataratas del Niágara, su ruido es como un crescendo que aumenta hasta que se convierte en un bramido atronador, cuando las aguas dan contra el fondo. Así es ese respecto al cántico nuevo. No existirá en él nada que sea trivial e insignificante, sin embargo, aunque existirá este cántico, será majestuoso, sublime y continuo. Será al mismo tiempo el cántico más hermoso, dulce y tierno que jamás haya oído. Será como tañedores tañendo sus arpas. Lo majestuoso y lo tierno, lo sublime y lo bello está hermosamente combinados en ese cántico. Será un cántico nuevo porque relata una experiencia nueva. Los 144,000 han sido comprados de entre los de la tierra. Cada uno de los redimidos canta este cántico delante del trono. Porque sobre él están sentados Dios y el Cordero, y delante de los querubines, delante de la iglesia, estará en gloria, como ese cántico relata la experiencia de los que han sido comprados dentro de la tierra por medio de la sangre preciosa del Cordero. Es natural que solamente aquellos que han tenido esta experiencia podrán aprenderlo. Estos 144,000 son vírgenes, es decir, no están contaminados, no han sido infieles a Jesucristo, siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Segunda de Corintios 11, 12. Cristo murió por ellos. Uno de los resultados de su muerte por ellos fue la obra purificadora del Espíritu Santo en sus corazones, por lo cual fueron separados de las vidas y conversaciones pecaminosas de las personas. Primera de Corintios 6, 20. Observe especialmente que estos 144,000 son las primicias para Dios y para el Cordero, en el sentido de que fueron redimidos de entre las personas. En otras palabras, hubo una separación. Las primicias eran para el Señor y como tal fueron puestas aparte de los hombres en general. El mundo de los humanos que está madurándose hasta el juicio final, véase Santiago 1:18, se compara muchas veces a una cosecha
Mateo 9:37, 13:30, Lucas 10:2, Juan 4:35. En este capítulo, Apocalipsis 14 al 20, tenemos este simbolismo. Aquí también las primicias son para el Señor, versículo 14-16. El resto para Satanás, 17-20. El simbolismo se basa sobre la ley del Antiguo Testamento respecto a las primicias. Todas las primicias eran ofrecidas al Señor y después el israelita tenía libertad de usar el resto. Éxodo 23:19, números 18-12. Asimismo, aquí tenemos un contraste entre las primicias por una parte y los hombres en general por otra parte. Por tanto, todos los redimidos, el número completo de los elegidos, están incluidos en estas primicias. Todo lo que no pertenece a esas primicias no es para el Señor, no es elegido. Estos 144,000 no son primicias apartadas de entre otros creyentes. Ellos no forman un grupo selecto en el cielo, un grupo de santos superiores. Son las primicias redimidas de entre los hombres. Esto es evidente también por el hecho de que estos 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. De modo que son lo contrario a los pequeños y grandes, ricos, pobres y libres y siervos que reciben la marca de la bestia en su mano derecha o sobre su frente. 13:16. Todos los creyentes sin excepción alguna son sellados con el nombre de Dios y del Cordero. Asimismo todos los reprobos, todos los que endurecen en el pecado y la incredulidad son marcados o señalados. Repetimos, todos los redimidos, no solamente un número selecto de santos superiores, cantan en gloria el cántico nuevo. Ninguno de los otros puede aprenderlo. En el capítulo 7, versículo 1 al 8, se describe a la iglesia militante aquí en la tierra. En los versículos 9 y 17 del mismo capítulo se describe a la iglesia triunfante en el cielo. Aquí en el capítulo 14 se describe a la misma iglesia triunfante desde la perspectiva de su gloria y santidad celestial. Estos 144,000 no han aceptado la mentira de Satanás, por tanto en Cristo se encuentran sin tacha. Veas Éxodo 12:5, Levítico 1:3, 9:2, Mateo 5:48. En segundo párrafo, advertencias a la humanidad, versículos 6 al 13. Así como en Apocalipsis 11 y 12 se describe a los creyentes como subiendo al cielo en una nube, mientras el versículo siguiente nos lleva atrás hasta las condiciones existentes en la tierra antes del día del juicio. Así también aquí en el capítulo 14, después de describir la felicidad de los redimidos, nos volvemos a los eventos que ocurrirán inmediatamente antes de la segunda venida. Los tres ángeles de los versículos 6, 8 y 9 pertenecen juntamente, tienen un solo propósito, el de advertir a la humanidad respecto al juicio venidero para que los hombres con verdadera fe acudan a Dios. El primer ángel es enviado a los que moran en la tierra, o literalmente según el texto griego, a los que están sentados en la tierra. Están serenos, indiferentes e impasibles, desatentos y descuidados. Piense en el artista que ha hallado sobre una roca oceánica un sitio a propósito donde retratar la belleza de la aldea y sus alrededores. No se dan cuenta que la marea está creciendo en derredor de la base de la roca. Se encuentra tan intensamente ocupado en su pintura que no se da cuenta del embate de las olas contra la roca. No presta atención a las voces de advertencia. Está sentado y continúa sentado, ocupando en su pintura, pero poco a poco será sumergido por las olas. Asimismo, inmediatamente antes del juicio final, las gentes en general estarán de tal manera fascinadas con los encantos terrenales que no se darán cuenta de que el juicio está acercándose, ignorado así su peligro, hasta que sea demasiado tarde. Véase Lucas 17, 26 al 37. A esta gente indiferente se le aparece un ángel volando en medio del cielo para ser oído de todos y diciendo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ninguno que continúa en la incredulidad escapará, porque Dios es el Todopoderoso, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Sin embargo, para el pueblo de Dios son buenas nuevas eternas este anuncio del acercamiento del día del juicio, porque significa su salvación. Habacuc 3, 13, 18, Malaquías 4 del 1 al 16.
Además, todas las promesas de Dios alcanzarán en aquel tiempo un feliz cumplimiento que permanecerá para siempre. Sigue el segundo ángel diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia representa al mundo como el centro de seducción. Su ruina es tan cierta que se habla aquí de su caída futura como si hubiese ocurrido ya. Por tanto, que los inicuos se conviertan de su adulterio, apostasía y adoración a la bestia. Note que el dragón tiene ayudantes, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Y Babilonia, sigue un tercer ángel, anuncia muy solemnemente, véase los versículos 9 al 10, que todos los que están ligados a este mundo perecerán con el mundo. Si usted ha escogido servir a Satanás, tendrá que sufrir las consecuencias. No puede pecar y evitar las consecuencias de su pecado. La ira de Dios vendrá sobre los que adoran a la bestia. Aquí en la tierra esta ira está todavía mezclada con la gracia. El Señor hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Luego, en el infierno, la ira estará sin mezcla, allí habrá un tormento con fuego y azufre. Sin embargo, tan enteramente justo será este castigo que los ángeles y el Cordero consentirán en él. Y, según el lenguaje muy gráfico del versículo 11, este juicio no termina nunca. El hecho de que este castigo eterno espera a lo que persiguen a la iglesia y aborrecen al Señor. Debe animar a los creyentes a perseverar bajo la aflicción y las pruebas. Versículo 12. Y aunque se mate a estos creyentes porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, su felicidad está asegurada. Tercer párrafo. La cosecha del fin, versículos 14 al 16. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ya se ha descrito la felicidad de los redimidos. Véase los capítulos 2, 3, 7 y 14 del 1 al 5. Los que mueren en el Señor de aquí en adelante ven cara a cara a aquel que murió por ellos y que vive siempre para interceder por ellos. Le ven ahora como el Cordero inmolado, le ven en la gloria de su naturaleza humana, que ha llevado consigo al cielo. Le ven como aquel que ha conquistado el pecado, la muerte y a Satanás. Descansan de sus trabajos, sin embargo sus obras con ellos siguen. Esto es verdad no solamente en el sentido de que sus obras son el resultado de su carácter, el cual enteramente santificado los acompaña al cielo, sino también es verdad en el sentido de que estas obras están para ser premiadas con el galardón de gracia y gloria. Así el juicio final ha llegado de nuevo. Se describe bajo el símbolo de una ciega doble. El apóstol ve una nube blanca, el color significa santidad, la nube significa juicio. Véase 1:7. Sobre la nube está sentado uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús. Véase Daniel 7 al 13 y véase también nuestra explicación de Apocalipsis 1 al 3. 1:13. En su cabeza no tiene la corona de espinas, sino la guirnalda de victoria, el estéfanos de oro. En su mano derecha tiene una hoz aguda, está preparado para la siega. Esta siega le pertenece porque los hombres simbolizados por ella son las primicias. Puesto que el tiempo del juicio final ha llegado, ahora un ángel sale del santuario en lugar de la santidad de Dios, comunica al mediador, Cristo, el mensaje de Dios. Dice este ángel clamando en alta voz: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Mateo 3:12 sirve como comentario suficiente: y recogerá su trigo en el granero. Por consiguiente la hoz fue echada sobre la tierra y la tierra fue cegada. Los elegidos fueron recogidos para él. El juicio de los malvados, versículos 17 al 20 del capítulo 14. Finalmente, el juicio de los inicuos es llevado a cabo por dos ángeles. Un ángel sale del santuario, es decir, después de haber recibido órdenes del Dios Santo,
Este ángel también tiene en su mano una hoz aguda. Sale ahora otro ángel del altar. Véanse capítulo 6, versículo 9 al 10, del 8, del 3 al 5 del Apocalipsis. Este es el altar en conexión con el cual las oraciones insensadas de todos los santos han ascendido al trono. El juicio de los inicuos es la respuesta final de Dios a estas oraciones. El segundo ángel clama al primero: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La viña de la tierra simboliza a la multitud entera de los hombres inicuos. Sus uvas son los incrédulos, así como las uvas son holladas y pisadas, así también los inicuos van a ser destruidos y castigados eternamente. Las uvas son echadas en el grande lagar de la ira de Dios y pisadas en la imagen que Juan vio. Aparece un lago de sangre tan profundo que los caballos pueden nadar en él. Se extiende por todos lados hasta por 1600 estadios. Recuerde que 4 es el número del universo o la tierra. Este es el juicio sobre la tierra, sobre los malvados. 10 es el número de entereza. Por tanto, parece que 1600, que es el producto de 4 multiplicado por 4 multiplicado por 10 multiplicado por 10, significa que este es el juicio enteramente completo sobre la tierra y sobre los inicuos. Y el lagar de la ira de Dios fue hollado fuera de la santa ciudad.